Praise the Lord for another opportunity to study His Word. Gloria a Dios por otra oportunidad de estudiar su palabra. Amén. A brief summary of what we have studied so far. Vamos a hacer un resumen breve de lo que hemos estudiado hasta ahora. There is nothing that we can do to save ourselves. No hay nada de que podamos hacer por nosotros mismos para salvarnos. We could have perfect obedience, Podemos tener una obediencia perfecta, but if it is our own obedience, it is not acceptable. pero si es nuestra propia obediencia, no es aceptada delante de Dios. Our own good works are contaminated by our sinfulness. Nuestras perfectas y buenas obras son contaminadas por el pecado, por nuestra pecaminosidad. And so what we need is right doing by faith. Entonces, lo que necesitamos es obras buenas, pero por medio de fe. And God has promised to give us His own perfect obedience. Y Dios ha prometido darnos su propia obediencia. He has to. Él lo tiene que hacer. If He wants us to be in heaven with Him, He has to give us His own perfect works. Si Dios quiere que nosotros estemos en el cielo con Él, Él tiene que darnos su propia obediencia. Because that's what the law actually wants. Porque eso es lo que la ley quiere. The law does not want my obedience. La ley no quiere mi obediencia. It wants God's obedience. La ley quiere la obediencia de Dios en mi vida. And so God has promised to give us what the law wants. Entonces Dios nos ha prometido darnos lo que la ley quiere. The Israelites thought that they could keep God's law. Los israelitas pensaron que ellos podían guardar la ley de Dios. And after 40 days, they were dancing around the golden calf. Y después de 40 días ellos estaban danzando alrededor del becerro de oro. They couldn't keep it. Ellos no podían guardar la ley de Dios. They failed to understand Ellos fallaron en entender what the law really wanted qué es lo que la ley de verdad quiere and what God's promise was there in Exodus chapter 19. y cuál era la promesa de Dios en Éxodo 19. But if they had faith, Pero si ellos hubieran tenido fe, they would have seen how God would work in their lives. ellos pudieron darse cuenta de cómo Dios podía trabajar en ellos. When Jesus was tempted by Satan in the wilderness, Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, he said to Satan, él dijo a Satanás: "Man shall not live by bread alone, but by every word that cometh out of the mouth of God." Él contestó a Satanás y dijo que el hombre no tan solo iba a vivir de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. We have life not by taking the word of God as instruction, Debemos vivir no solo tomar la palabra de Dios como instrucción, but by opening our hearts up to the word. pero abriendo nuestro corazón a la palabra de Dios. Because every word that comes out of God's mouth Porque cada palabra que sale de la boca de Dios will do exactly what it says. va a ser exactamente como Dios manda que haga. God said, "Let there be light," Dios dijo: hágase la luz, and there was light. y la luz fue. God said to the man by the pool of Bethesda, Dios dijo al paralítico de Bethesda: "Stand up and walk." levántate y anda. Now we're going to come to that story in a moment. Vamos a comentar en esa historia en un momento. The word of God has power in itself. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. It has the life of God. Tiene la vida de Dios misma, está en su palabra. And Jesus lived by every word. Y Jesús vivió por cada palabra que sale de la boca de Dios. Every word. Cada palabra. When he was walking with the two men on the road to Emmaus, Cuando él iba caminando con los dos apóstoles en el camino de Maús, he showed them in all the scriptures the things about himself. él le mostró en todas las escrituras que decían de él. Because he lived by every word. Porque Jesús vivió por cada palabra. And so the entire life of Christ, Entonces toda la vida de Cristo, all the little details, aún los pequeños detalles,
are in the Word of God. están en la palabra de Dios, But not the life of Christ, pero no la vida de Cristo, because Christ is not revealed. porque Cristo no es revelado. It is the Father that is revealed in the life of Christ. Es el Padre quien se revela en la vida de Cristo. And so here in the Word of God is the life of the Father. Entonces aquí en la palabra de Dios vemos la vida del Padre. And if our faith will lay hold of the working of this Word, Y si nuestra fe se aferra a aferrarnos, perdón, a que esto trabaje en nosotros, then we can have the same life as the life of Christ. entonces podemos tener la misma vida de Cristo. Because He lived by every word, Porque Jesús vivió por cada palabra que está escrita. and we are to live by every word. Y nosotros debemos de vivir por cada palabra que está escrita. And so our experience will be the same. Entonces nuestra experiencia será la misma con Cristo. A life filled with the perfect works of the Father Himself. Una vida que va a ser llena y completa con la propia vida del Padre. We want to spend a little bit more time on faith this time. Vamos a pasar un poco más de tiempo estudiando de la fe, Because we've spent some time looking at what righteousness is, porque pasamos un tiempo viendo lo que es la justicia, God's perfect works. las perfectas obras de Dios. But we need to understand faith a little bit more. Las perfectas obras de Dios, eso es la justicia. Pero ahora vamos a estudiar qué es fe. Vamos a estudiar más de lo que es fe. We saw last time in the instance of the centurion and the woman with the issue of blood, La última presentación vimos la fe muy clara en la historia del centurión y en la mujer del flujo de sangre. that faith recognizes the power in God's word, La fe reconoce el poder que está en la palabra de Dios, that it will do what it says, que va a ser exactamente como Dios manda que haga, and then depends on it to do it. y después depender que la palabra de Dios haga como Dios manda que se haga. And so there was this man by the pool of Bethesda. Entonces vemos a este hombre en las aguas de Bethesda. He had been a paralytic for many, many years. Había sido paralítico por muchos años. And Christ came to him Y Cristo vino a él. and said, "Rise, take up your bed and walk." Jesús le dijo, levántate y anda. What did he do? ¿Qué es lo que este hombre hizo? He stood up, picked up his bed, and walked. Él se levantó y tomó su camilla y se fue caminando. The very word that Christ spoke, La misma palabra que Jesús habló, the word of God, que fue la palabra de Dios, became his reality. y se hizo una realidad. Because this man had faith. Porque este hombre tenía fe. Let's read about this from Steps to Christ. Vamos a leer esto en el Camino a Cristo, página 51. Veamos ahora el caso del paralítico de Bethesda. Este pobre enfermo estaba imposibilitado. No había usado sus miembros por 38 años. Con todo, el Señor le dijo, levántate, alza tu camilla y anda. El paralítico podía haber dicho, Señor, si me sanas primero, obedeceré tu palabra. Pero no, aceptó la palabra de Cristo, creyó que estaba sano e hizo el esfuerzo enseguida. Quiso andar y anduvo. Confió en la palabra de Cristo y Dios le dio el poder. Así fue sanado. Amén. Acepto la palabra de Cristo. Acepto. Creo que estaba sano e hizo el esfuerzo enseguida. Quiso andar y anduvo. Simple. The word of God came to him. The word of God came to him. La palabra de Dios vino a él And he said, I believe it. y él dijo, yo lo creo. And with that action of belief,
Con esa acción de creer, came the response of the will. su voluntad respondió. And that sent a message, the power of that belief El poder de creer with his will con su voluntad sent a message through his nervous system. mandó un mensaje a su sistema nervioso. Get ready. Alístate. This word is going to work. Esta palabra va a trabajar en ti. And bang, he stood up and he walked. Y así se levantó. As soon as he made that will and that initial effort, Al momento en que él dio esa voluntad y ese esfuerzo, the very moment of that initial effort, en el mismo momento que él hizo ese esfuerzo, the word was fulfilled. la palabra se cumplió. Notice, though, two things. Notas dos cosas. He had to believe it, Él tenía que creer and he had to act according to his belief. y él tenía que actuar de acuerdo a su creer. And so the word of God will work, Entonces la palabra de Dios va a trabajar, but he's dependent on two things: pero dependen de dos cosas. belief Creer and dependence, y depender, expectation. esperar. Ellen White goes on to say in the next paragraph, Ella continúa diciendo en el siguiente párrafo, tú también eres pecador. No puedes expiar tus pecados pasados. No puedes cambiar tu corazón y hacerte santo. Mas Dios promete hacer todo esto por ti mediante Cristo. ¿Crees en esa promesa? Confiesa tus pecados y te entregas a Dios. ¿Quieres servirle? Tan ciertamente como haces esto, Dios cumplirá su palabra contigo. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho. Estás sano, tal como Cristo dio potencia al paralítico para andar cuando el hombre creyó que había sido sanado. Así es si lo crees. No aguardes hasta sentir que estás sano, mas di, lo creo, así es, no porque lo sientas, sino porque Dios lo ha prometido. Amén. it's simple. Es muy simple. So much simpler than we've thought it has been all of this time. Es mucho más simple de lo que hemos pensado en todo este tiempo. Si crees la promesa, Dios suple el hecho. And it doesn't matter what the promise is. Si crees la promesa, Dios suple el hecho, y no importa cuál sea la promesa. If you believe it, Si tú crees, it becomes reality. se hace una realidad en tu vida. The word of God is waiting for us. La palabra de Dios está esperando por nosotros que creamos. Let's think, let's read another statement here from Ellen White. Vamos a leer un párrafo de otro libro, La fe por la cual vivo. Página 125 dice: Nuestro Salvador quiere que os mantengáis en íntima relación con Él para que pueda haceros felices. Cuando Cristo derrama sus bendiciones sobre nosotros, debemos ofrecer agradecimiento y alabanza a su santo nombre. Pero diréis, si tan solo pudiera saber que Él es mi Salvador, ¿qué clase de evidencia querréis? ¿Querréis sentir una emoción tan especial para probar que Cristo es vuestro? ¿Es esta una evidencia más sólida que la fe pura de las promesas de Dios? ¿No sería mejor tomar las benditas promesas de Dios y aplicarlas a vuestra vida, depositando toda vuestra confianza en ellas? Eso es fe. ¿Es claro? It doesn't matter how we feel. No importa cómo nos sintamos. What matters is if we believe God or not. Lo que importa es si creemos a Dios o no.
Many people, what Ellen White says here is so true. Lo que Elena de White está diciendo aquí es muy verdadero. Many people are looking for some happy feeling as a sign that God has accepted them. Muchas personas están buscando por un sentimiento bonito, que sientan que Dios los ha aceptado. And they wait, Y esperan, and they wait, y siguen esperando, and they wait, y continúan esperando, and they walk away. y luego se van. They stop waiting Ellos pararon de esperar, because they never got a feeling. porque ellos nunca recibieron ese sentimiento bonito. But God doesn't work like that. Pero Dios no trabaja de esa He manera. wants us to trust His word. Dios quiere que nosotros confiemos en su palabra. Yes, many times God will meet people at that stage where their faith is small. Es verdad, va a haber momentos en que Dios va a compadecerse de esas personas y les va a dar lo que ellos en su corazón tienen. But we're coming to a time in Earth's history where we need big faith. Pero estamos llegando a un momento de la historia donde necesitamos una fe muy grande. A faith that looks beyond the feelings directly to the Word of God. Una fe que mire más allá de los sentimientos, que mire la palabra de Dios. That says, I don't care how I feel. Y decir, no importa cómo me siento. Or as Alonzo Jones says, Como también dice Alonzo Jones, how you feel is none of your business. como tú te sientas no es tu negocio. If that's what God says, Si eso es lo que Dios te ha prometido, that's the way it is. así es. I believe it. Yo lo creo. Didn't Jesus say, unless you become as a little child, you shall not enter into heaven? ¿No es así como dijo Jesús? Al menos que te hagas como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Daddy says, such and says this is what the truth is to his son. El papá le dice a su hijo, esa es la verdad. And the child says, Y el hijo dice, this is the way it is. así es, This is the truth. esa es la verdad. Because daddy said so. Porque papá dijo eso. And this is how we need to be. Y es así como debemos de ser. The word of God is reliable. La palabra de Dios es confiable. God cannot lie. Dios no puede mentir. But we must believe it and depend on it. Pero nosotros debemos de creer y depender de la palabra de Dios. A statement from the Great Controversy. Una declaración del conflicto de los siglos, página 609 dice: el tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerán a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Ellos en semejante crisis a la Biblia y las Biblia sola. God's trying to teach us something now. Dios está tratando de enseñarnos algo ahora. What faith really is. ¿Qué es lo que realmente es la fe? That's what God says. Eso es lo que Dios te ha dicho. That's reality. Eso es la realidad. Doesn't matter what the world says. No importa qué es lo que el mundo dice. Doesn't matter what my feelings say. No importa cómo me siento. And it doesn't even matter what my own thoughts are. Y aún así no importa cuáles son mis pensamientos. Satan cannot read our thoughts, Satanás no puede leer nuestra mente, but he can put thoughts into our mind. pero él puede traer pensamientos a nuestra mente. And so even our own thoughts must be rejected Y aún así nuestros propios pensamientos los tenemos que rechazar and replaced with the Word of God. y reemplazarlos por la palabra de Dios. That is where our safety is. Ahí está nuestra seguridad. So let's spend a little bit more on the Word of God and faith. Vamos a pasar más tiempo estudiando la palabra de Dios acerca de la fe. 1 John 5, chapter 14 to 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Many people pray to God, Muchas personas oran a Dios, but they don't know if what they're asking for is God's will or not. pero ellos no saben si lo que le están pidiendo a Dios es la voluntad de Dios o no. And so they read this verse and they say, well, if it's God's will, I will have it. Y ellos leen este verso y dicen, si es la voluntad de Dios, lo voy a tener. But we have no faith in our prayer because we don't know if it's God's will or not, what we're asking for. Entonces, pero no hay fe en esa oración porque no sabemos si es la voluntad de Dios lo que estamos pidiendo. Well, where is God's will? Entonces, ¿dónde está la voluntad de Dios? It's right here. Está aquí. This is the will of God. Esta es la voluntad de And Dios. if we will lift up anything in here, Y si levantamos cualquier promesa de aquí, God must answer it. Dios tiene que contestar. Lord, you have promised. Señor, tú lo has prometido. Here is your word. Aquí está tu palabra. God has to do it. Dios lo va a hacer. Here is his will. Aquí está su voluntad. It's in his word. Está en su palabra. If we ask anything according to his will, Si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, we have what we're asking. vamos a tener lo que estamos pidiendo. Simple. Es muy simple. Now let's look at another thing about faith. Ahora vamos a ver otra parte acerca de la fe. First, we want to think of the Ark of the Covenant. Primero vamos a ver el arca del pacto. Now, come to where it is there in Exodus. Vamos a ver esto que está en Éxodo. In Exodus chapter 25, verses 10 to 14. Vamos a Éxodo 25, 10 al 14. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Now, this Ark of God Esta arca de Dios, represented the throne of God, que representa el trono de Dios, or the presence of God with the people. o la presencia de Dios con el pueblo, Right? ¿verdad? Now, on the corners of that ark were rings. Ahora vemos que en cada esquina de esa arca habían anillos. And through those rings, they would put staves or poles. Y a través de esos anillos iban a poner unas varas de madera. What for? ¿Para qué? To carry the ark, yeah. Cargar el arca. But God is this mighty God, isn't he? Pero este Dios no es tan poderoso. He couldn't move Él no podía moverse, unless the people moved. al menos que los sacerdotes los movieran. If they wanted him to go with them, Si ellos querían que Dios fuera con ellos, they had to move. ellos tenían que mover el arca. Faith is like this. Así es la fe. The word of God is here. La palabra de Dios está aquí. The power of God is in the word. El poder de la palabra de Dios, el poder de Dios está en su palabra. But God cannot work
Pero Dios no puede obrar, The word cannot work la palabra no puede obrar, unless we actually step out in faith. al menos que nosotros avancemos por fe. For example, Por ejemplo, the word of God says, go forward. la palabra de Dios dice avanza And you're going forward. y tú sigues avanzando. And you come to a large chasm in the ground. Y tú llegas a un punto, a un vacío, And you can see the other side. y tú puedes ver más allá adelante, del otro lado. But between you and the other side, there's nothing. Pero entre tú que estás parado aquí y más allá, hay un vacío, no puedes ver nada. But the word of God says, go forward. Pero la palabra de Dios te dice avanza. Now, if you have faith, Ahora, si tú tienes fe, you say, okay, Lord. vas a decir, ok, Señor. And you step right out over the edge of that cliff. Y tú vas a poner un paso hacia adelante en esa hoyo. And you put your foot down and it's solid. Y tú pones tu pie y es sólido. But to all of your senses, you're crazy. Pero para todos tus sentidos tú estás loca. But if you never put your foot out, Pero si tú nunca pusiste un pie hacia adelante, you would never have experienced the fulfillment of the word, go forward. pero nunca vas a llegar a conocer el cumplimiento de la promesa que te dice avanza. The Israelites were at the Red Sea. Los israelitas llegaron al Mar Rojo. They didn't have faith Ellos no tenían fe, because God had to part the sea before they would walk. porque Dios tenía que abrir el mar antes de que ellos caminaran en el mar. And God will often do that for us when our faith is little. Y normalmente Dios va a hacer eso en nosotros cuando nuestra fe es muy chiquitita. But 40 years later, Pero 40 años después, the Israelites came to the Jordan. los israelitas llegaron al río Jordán. And now the next generation had learned from the faithlessness of their fathers. Y ahora esta generación aprendió de las lecciones de fe de sus padres. And they had faith. Y ellos tenían fe. What was the difference there? ¿Y cuál fue la diferencia entre esta generación y la del Mar Rojo? La obediencia y la dependencia. See. They didn't wait for the evidence of the word. Ellos no esperaron a ver la evidencia. They just walked straight out into that water. Ellos caminaron en el agua. They got their feet wet, Ellos se mojaron los pies, but God parted the waters. pero Dios abrió las aguas. Many times the word has precious promises for us, Muchas veces la palabra de Dios tiene preciosas promesas para nosotros, but we never experience it pero nunca lo experimentamos, because we stay where we are. porque nos quedamos parados donde estamos. We don't test the word. No probamos la palabra de Dios. And those that we read of earlier from the Great Controversy, Y esto, la declaración que leímos del conflicto de los siglos, those who will cling to the word and the word alone, aquellos que van a aferrarse a la palabra y a la palabra sola, are those who have tested the word son aquellos que han probado la palabra de Dios. and have found it will do what it says, guaranteed. Y para ellos va a ser una garantía que Dios va a cumplir lo que Dios está prometiendo. So the word is waiting for us, Entonces, la palabra de Dios está esperando por nosotros. not just to believe it, No solo que creamos, but to act as though we do believe it. pero que actuemos de acuerdo como creemos. Act according to our belief, Actuar de acuerdo a nuestra creer, knowing that when God's timing is perfect, that word will work. sabiendo que cuando es el tiempo perfecto para Dios, Dios va a orar. Let's have a look at the 70-year captivity. Vamos a ver los 70 años de captividad. Come to Daniel chapter 9, verses 2 and 3. Vamos a Daniel 9. And here he says how he is reading in the book of Jeremiah. Daniel 9, 2 y 3. And he finds that
God had promised 70 years of the Hebrew captivity in Babylon. Y vamos a ver cómo Daniel está leyendo el libro de Jeremías. Y vamos a ver también cómo es que Dios prometió estas 70 años de cautividad en Babilonia. Daniel 9, 2 y 3 dice: En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Now, what did he do having discovered this word of God? ¿Qué fue lo que Daniel hizo cuando descubrió estas palabras? He sees that the time of its fulfillment is very close. Daniel está viendo que para que el tiempo se termine de cumplir estos 70 años de cautividad, está llegando al fin. And so he continues to pray, he goes to pray and he confesses his sins and the sins of the people. Entonces él continúa orando y confiesa sus pecados y confiesa los pecados del pueblo. And then here in verse 19, Y luego vemos en el verso 19, dice: Oye Señor, perdona, presta oído Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. did you see what he did? ¿Ves lo que él hizo? He said, hearken and do. Él dice: escucha, presta oído y hazlo. No tardes. He said, look, Lord, Daniel dice: mira Señor, here it is. aquí está. This is your word Ese through es- the prophet Jeremiah. Esta es tu promesa a través del profeta Jeremías. Do it. Hazlo. And God did. Y Dios lo hizo. We know that he worked in a big way with Cyrus. Vemos, vemos que él trabajó maravillosamente a través de Ciro, So that the people could return to Israel. entonces vimos que las personas regresaron a Israel. Question. Una pregunta: What would have happened if Daniel never prayed the prayer? ¿qué hubiera pasado si Daniel nunca hubiese orado por esa promesa? Perhaps they never would have been released from captivity. Quizás ellos nunca hubiesen sido liberados de la esclavitud. Another example. Vamos a ver otro ejemplo. Come to Deuteronomy chapter 11, verses 13 to 15. Vamos a Deuteronomio 11, 13 al 15. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. So this was the promise of God. Entonces vimos que esta es la promesa de Dios a su pueblo. If the people were always faithful to him, Si las personas hubiesen sido siempre fieles a Él, the seasons would be consistent. las bendiciones de Dios, de la lluvia y el alimento nunca iba a faltar. There would be the rain, Iba a venir la lluvia, and the plants and the crops would flourish, and Israel would have plenty of food. y iban a crecer los granos y las plantas y las frutas y el aceite y todo. Israel nunca iba a padecer hambre. But what if they didn't? Pero ¿qué hubiese pasado si Israel desobedeciera? If they were disobedient? Read verses 16 and 17. Vamos a leer los versos 16 y 17 del mismo capítulo. Dice: Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos,
y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto y perezcáis, pronto de la buena tierra que os da Jehová. If they worshipped idols, Si Israel adorara a otros dioses, God would stop sending the rain. Dios dejaría de mandar la lluvia. This was the word of God. Esta fue la palabra, la promesa de Dios. And so then come to 1 Kings chapter 17 verse 1. Entonces vamos a Primera de Reyes 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. According to whose word? ¿De acuerdo a la palabra de quién? The word of Elijah. De la palabra de Elías. Because his word was God's word. Porque la palabra de Elías era la palabra de Dios. And he had read this promise of God. Y Elías, había leído las promesas de Dios, That if the people went into apostasy, que si el pueblo caía en apostasía, God would withhold the rain. Dios dejaría de mandar la lluvia. And Elijah loved his people. Y Elías amaba al pueblo. And he was praying, God, what can be done that the people can be brought to repentance? Y él oraba a Dios y decía: Señor, ¿qué podemos hacer para que el pueblo se arrepienta? And there was the word of God. Y ahí estaban las promesas de Dios. It shouldn't be raining. Elías descubrió: no debería de estar lloviendo. God's word says it shouldn't be raining. La palabra de Dios dice que no debería estar lloviendo. And he fully believed what God said. Y Elías creyó completamente en lo que Dios estaba diciendo. And so he stood before the king himself Entonces él fue delante del rey and said, y dijo there will be no rain according to my word. que no habrá lluvia ni rocío de acuerdo a mi palabra. Because what he was saying was according to God's word. Porque lo que Elías estaba diciendo estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Now you remember, it didn't rain for 3 years. Recuerda que no llovió más de 3 años. And there were much death in the land. Y hubo muchas muertes en ese entonces. And Elijah gathered all of Israel to Mount Carmel. Entonces Elías trajo todo el pueblo al monte Carmelo, And the people were shown who the real God is. para que el pueblo viera quién realmente era el Dios And they were brought to repentance. y para que eso los llevara al arrepentimiento. Now come to 1 Kings chapter 8 verses 35 and 36. Ahora vamos a Primera de Reyes 8, 35 y 36. Primera de Reyes 8, 35 y 36 dice: And this is Solomon at the dedication of the temple. So, Y aquí vemos que es Salomón orando en la dedicación del templo. Dice: Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual dices a tu pueblo por heredad. here was the promise of God that would restore the rain. Aquí vemos la promesa de Dios que Él iba a restaurar para que la lluvia regresara. And Elijah believed it. Y Elías creyó. Come to 1 Kings chapter 18 verses 41 to 44. Vamos a Primera de Reyes 18, 41 al 44. Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye.
Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Postrándose en tierra, puso su rostro en las rodillas, entre las rodillas, y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: Yo veo una nube pequeña como la palma de una mano de un hombre, que sube del mar. Y él le dijo: Ve y di a Acab: Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. This man had faith. Este hombre tenía fe. Even when he stood before the king and said there's going to be no rain, Aun cuando él se paró delante del rey y le dijo que no iba a llover, there was no sign whatsoever that there would ever be drought. no había ninguna señal en ningún lugar de que esto iba a ser una sequía. And here, before there's even a sign of rain, Y aquí vemos que aún antes de la señal de la lluvia, he tells the king, be quick and get ready to go because it's going to rain. él le dice al rey: apúrate, desciende, vete a tu casa porque la lluvia viene. We need a faith like this. Necesitamos una fe como esta. Now, God had accepted the prayer of Solomon at the dedication of the temple. Vemos que Dios aceptó la oración de Salomón cuando él dedicó el templo. And so Solomon's prayer was according to the word of God. Entonces vemos que la oración de Salomón fue de acuerdo a la palabra de Dios. If the people repented of their apostasy, Si el pueblo se arrepintiera de su apostasía and they turned towards Jerusalem and prayed, y se voltearen hacia Jerusalén y oraren, God would send the rain. Dios mandaría la lluvia. And so here we see Elijah, Entonces aquí vemos a Elías and he's there and he's praying at the top of Mount Carmel. y vemos que él está orando al tope de la montaña del Carmelo. And he sends his servant to look out over the sea. Y él manda a su siervo que mire hacia el mar. Why couldn't he look out over the sea himself? ¿Por qué no? Él no fue y se levantó y miró él mismo. Because he was praying towards Jerusalem. Porque él estaba orando hacia Jerusalén. And when you look at it on the map, it's not the same direction as the Mediterranean Sea. Y cuando lo vemos en el mapa, Jerusalén no está en la misma dirección que el mar Mediterráneo, From where Mount Carmel is. desde el Monte Carmelo. And 6 times Elijah prayed and asked his servant to go look. Y 6 veces oró Elías y le decía al siervo que fuera a ver, But no rain. pero no había lluvia. How many times do we pray and then we stop praying? ¿Cuántas veces oramos y luego dejamos de orar por algo? Because we don't see sign of God answering our prayer. Porque no vemos ninguna señal que Dios está contestando nuestra oración. What would have happened if Elijah stopped praying the 6th time? ¿Qué hubiese pasado si Elías dejaría de orar a la 6ª vez? The entire nation would have perished from the drought. Toda la nación entera hubiese perecido por la sequía. But he didn't stop the 6th time. Pero él no paró a la 6ª vez. Why not? ¿Por qué no? Because he believed the word would do what it said. Porque él creyó que la palabra de Dios se iba a cumplir exactamente como Dios manda. And so he prayed the 7th time, Entonces él oró la 7ª vez and there was the sign of rain. y había una señal de lluvia. If we are praying according to the will of God, Si nosotros estamos orando de acuerdo a la palabra de Dios, don't stop. no pares. It has to do it. Dios lo tiene que cumplir. And nothing can stop the word from working. En nada puede parar que la palabra trabaje. It's just that God's a bit smarter than you are. Es solo que Dios es más inteligente que nosotros. He knows the best time, Él sabe el mejor tiempo and he knows the best way to do it. y Él sabe la mejor manera de hacerlo. And so, for those of you that are parents, Isaiah 49 verse 25
Entonces, para aquellos que son padres, vamos a leer Isaías 49:25. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Amén. That's the word that came out of his mouth. Esta es la palabra que sale de la boca de Dios. It must do what it says Tiene que hacerlo como Dios manda. if Sí, you believe it. si tú crees. And keep that before God in your prayers. Y levanta esta promesa delante de Dios en tus oraciones. Say, Lord, I believe this. This is your word. You have to do it. Decir, Señor, yo creo en esta palabra. Tú tienes que hacerlo. Yo creo. And he has to do it. Y Dios lo va a hacer. He can't even stop himself. Dios no puede parar a sí mismo. Many children will be lost Muchos hijos van a ser perdidos. whose parents were praying for their children. Que los padres were praying, Were praying for their children. que los padres estuvieron orando por sus hijos, But they were not intelligent in their prayers. pero ellos no eran inteligentes en sus oraciones. They weren't laying hold of the word of God. Ellos no levantaron las promesas de Dios delante de Dios. There must be a word. Tiene que ser la palabra de Dios que estemos orando. And there is a word for everything in life. Y aquí en la Biblia hay muchas promesas para cada situación de nuestra vida. But if you are praying for your children, Pero si tú estás orando por tus hijos and you will claim this promise and never give up, y tú clamas esta promesa y nunca te cansas de clamar, you will see your children there in heaven. tú vas a ver a tus hijos en el cielo. You have to. Tú tienes que verlo, Because God cannot lie. porque Dios no puede mentir. Only if you stop praying that prayer, Solo si tú dejas de orar esa oración, which in reality que en realidad is telling God that he can't do it and he's a liar. tú le estás diciendo a Dios que Él no lo puede hacer y que Él es mentiroso, And your children may be in the deepest wickedness in this world. y que tus hijos posiblemente estén en los peores pecados de este mundo. You may see them going a terrible direction and you're really fearful for them. Y tú puedes ver que ellos van por una dirección horrible, terrible, y que tú puedes hasta tener miedo de la dirección que ellos están tomando. But do you remember what God specializes in? Pero ¿recuerdas cuál es la especialidad de Dios? Light out of darkness. Luz en medio de la oscuridad. Where sin abounds, Donde el pecado abundó, grace much more abounds. sobreabundó la gracia. God can get anyone out of any situation. Dios puede sacar a cualquier persona de cualquier situación. Amén. Amén. But we need to believe him. Pero necesitamos creer. With man, these things are impossible. Para Dios para el hombre estas cosas es imposible. But with God, all things are possible. Pero con Dios y para Dios todas las cosas son posibles. Don't become discouraged. No te desanimes. Don't stop praying. No dejes de orar. God has to do what he said. Dios tiene que cumplir lo que Él ha prometido. But not because he has to, Pero no porque tú le estés mandando y Él lo tiene que hacer. but because he wants to. Pero es porque Él quiere hacerlo. But he's waiting for us to trust him. Pero Él está esperando por nosotros que confiemos en Él. And so if we have faith, Entonces, si nosotros tenemos fe, we will read the word of God. vamos a leer la palabra de Dios. We will believe the word of God Vamos a creer en la palabra de Dios and live according to our belief. y a vivir de acuerdo a nuestro creer. Even if we don't feel like it Aunque no sintamos que así es and we don't see it. y aunque no veamos que así es. In the time of trouble, are we going to see wonderful evidences that God loves us? ¿Esa cuestión? Uh-huh. En el tiempo de angustia vamos a ver unas cosas bonitas de que Dios nos ama. Vamos a ver cosas hermosas, maravillosas que Dios nos ama. When a woman is giving birth to a child, is she thinking of this wonderful joy she's going to have afterwards?
Cuando una mujer está dando a luz un hijo, ella va a ver, she will see what? Is she thinking of this wonderful joy she's going to have afterwards? Está pensando cuando una mujer está dando a luz, el dolor que tiene, eso le hace pensar, le hace recordar el gozo que va a tener después de tener al bebé. No, she hates the situation. No, ella odia el dolor en ese momento. And there's a large part of her that says, why did I ever get pregnant? Y llega a un punto y dice, ¿por qué me embaracé? Nothing whatsoever indicates that there will be any joy coming out of the situation. Nada nos indica en el momento en que estamos sufriendo, nos indica que va a haber gozo después de este dolor. And the Bible tells us that's what the time of trouble is like. Y la Biblia nos dice que ese es el tiempo de angustia que viene. There is no light in that darkness, No hay luz en esa oscuridad, according to our senses. de acuerdo a nuestros sentidos. But there is light in the Word of God. Pero aquí hay luz en la palabra de Dios. And we must be learning now Y tenemos que aprenderlo hoy, to depend and trust the Word of God. en depender totalmente y a confiar en la palabra de Dios. The Bible says that man is like the grass that today is and tomorrow is in the oven. La Biblia dice que el hombre es como el pasto o la hierba que ahorita es y mañana desaparece. But the Word of God will endure forever. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. And so if we will strip ourselves and our minds of self, Entonces, si nosotros sacamos de nuestra mente, nos vaciamos de nosotros mismos and absorb the Word of God and fill our minds with the living Word, y absorbemos la palabra de Dios y llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, then when the Word of God survives everything, entonces la palabra de Dios va a sobrevivir a todo. we will survive with it. Nosotros vamos a sobrevivir en ella. We may not see it working, Puede llegar que no veamos que está obrando la palabra de Dios immediately, inmediatamente, even when we're praying for our children. aun cuando estemos orando por nuestros hijos. We might see things going a bit crazy, Podemos ver que las cosas van empeorando, but never doubt the Word. pero nunca dudes de la palabra de Dios. God's ways are not our ways, Los caminos de Dios no son nuestros caminos. neither His thoughts our thoughts. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. He knows what to do. Dios sabe qué hacer. He knows what's best, Dios sabe qué es lo mejor and He will do it. y Dios lo va a hacer. May God help us to trust Him. Que Dios nos ayude a confiar en Él. Amen.